nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo no sé si a ustedes les gusta el cine. A quienes les gusta el cine y de pronto tuvieron la oportunidad hace años, porque la película tiene varios años ya, salió en cartelera una película que se llama Contracara, que tiene como protagonistas a John Travolta y a Nicolas Cage. En esa película, John Travolta funge como un miembro de la policía que hacía unos años atrás habían asesinado a su hijo, un pequeñín como de 8 años tal vez. Y en el atentado, que inicialmente iba para él, le dejaron una herida, si mal no recuerdo, creo que fue en el pecho. Lograron sacarle la bala y ahí quedó la cicatriz de la herida. Con el paso de los años, ahí la cicatriz estaba, él se la miraba, recordaba siempre al hombre que había intentado matarlo a él y que en el intento de matarlo a él había matado a su niño de 8 años. Y el objetivo fundamental de él era lograr la captura de ese hombre para que pagara sus crímenes, porque era un mafioso, el otro protagonista. Yo les hablo de esto porque en nuestra vida física y espiritual, muchas veces a nosotros nos quedan marcas, bien sea físicas o bien sea emocionales, de situaciones o de personas que alguna vez han tocado nuestra vida y nos han hecho daño. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en todas esas personas, especialmente mujeres, que alguna vez han atentado contra ellas y les han rociado ácido en el cuerpo, en la cara, destruyendo su cara. ¿Cuántas mujeres en nuestro país? Hay decenas de mujeres que en algún momento alguien, por alguna situación de venganza, de odio, lo que sea, decidió destruirles un poco la vida, destruirles la vida y rociar ácido en su cara.
Son marcas que quedan y que cada vez que la persona se ve, recuerda al que le hizo daño. Cada quien es dueño de sus emociones. Cada persona que tiene una herida física o emocional en su corazón sabe la manera como le afecta el recuerdo o le afecta el daño que le hicieron. Esas heridas muchas veces duelen mucho, sean físicas, duelen, sean emocionales, duelen. Las mujeres que les han rociado ácido en la cara, ellas mismas lo cuentan como el dolor nunca termina y ahí tienen que vivir permanentemente con analgésicos para poder amainar la fuerza del dolor. Sin embargo, siempre surge una pregunta y es, ¿cómo hacer para sanar esas heridas? ¿Cómo hacer para lograr desprenderse de un recuerdo que muchas veces resulta tan doloroso, pero tan doloroso, que termina destruyendo toda perspectiva de futuro y que termina destruyendo la posibilidad de poder reconstruir la vida a partir de lo que quedó? Algunas personas creen que esto es un ejercicio simplemente como de memoria. Algunos dicen, no, es que yo no quiero recordar esto nunca más, yo quisiera olvidarlo. Y hay gente que se pone en la tarea como de intentar olvidar lo que ocurrió. Pero nosotros sabemos que eso no es posible, porque la memoria es la capacidad para recordar. Y hay cosas que por más que usted lo intente, yo se lo voy a decir así, no lo va a olvidar nunca, nunca lo va a olvidar. Porque cuando usted quiere que se le borre algo de la cabeza, lo que está pidiendo es como que se le resetee todo el equipo. O para utilizar una figura un poco más antigua, que la entendemos muy bien los adultos, que se le borre el cassette. Pero resulta que cuando se borra el cassette, hay que borrar con él todas las demás cosas. Y usted sabe que eso no se puede hacer. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el poder sanar una herida que recordamos con nosotros con frecuencia? Que cada vez que la vemos en el rostro o en el cuerpo, donde nos haya marcado, o en el corazón si fue una herida emocional, que le ayuda a uno a poder vivir mejor. Se trata que la herida ya no duela, que sane, aun cuando recordemos que allí estuvo o que eso pasó. Es recordar sin dolor, que ya no produzca ninguna afectación sobre nosotros. Alguno podrá decirme, ¿y eso cómo se hace? La gente cuando llega a nosotros los curas, pues nos pregunta, ¿cómo hago yo para eso? Miren, para eso no existen fórmulas, para eso no existe medicación, para eso no existe como que va usted donde el psicólogo o donde el psiquiatra, que es el que puede medicar, y le dice, mire, tómese esta pastilla cada noche. Porque cuando uno vive situaciones de dolor profundo, emocionales, la medicina psiquiátrica lo único que hace a uno es como adormecerlo, pero el dolor está ahí. Y cuando pase el efecto, el dolor usted va a darse cuenta que sigue ahí. A veces creemos que son situaciones como de pesadilla. Y por eso uno dice, no, es que yo quisiera dormirme y despertar y que todo fuera distinto. Y también nos damos cuenta de que no son situaciones de pesadilla, sino que son situaciones reales. Quienes les gusta compartir conmigo y conectarse a la hora santa, que la tendremos hoy otra vez a las 6:15 de la tarde, ustedes seguramente se han dado cuenta que la hora santa yo muchas veces la utilizo para hacer oración de sanación interior, de proceso de sanación interior.
Porque yo he entendido de la Sagrada Escritura que la única posibilidad de que una herida deje de doler, física o emocional, se necesita una sanación interior. Una sanación interior que solamente Dios lo puede obrar, que es Dios el único que sabe cómo puede uno recordar lo que pasó sin que ya no tenga ninguna afectación sobre nosotros, sin que ya no nos duela, no nos robe la paz, no nos llene de odio, de resentimientos. Cuando a mí me pregunta alguien, ¿cómo hago yo para sanar una herida? Yo le digo, mira, la respuesta no te la tengo yo, la respuesta te la tiene Jesús, y te voy a dar la respuesta de Jesús. La única forma de sanar una herida por algo que alguien nos hizo o por algo que usted mismo se hizo es mediante el perdón. Siempre surge el pero. Padre, pero es que esa persona no merece el perdón. Pues obvio, eso es verdad. Miren, hay situaciones en las cuales el agresor no merece perdón. Pero es que el perdón no se da por merecimiento del agresor. El perdón se da por necesidad del agredido. Uno no perdona porque la otra persona lo merezca. El perdón es una necesidad interior, de libertad interior. Porque si al hecho de que alguien a usted le haga daño, ya le hizo daño, ya hizo algo contra usted, y fuera de eso usted siente odio por esa persona, está dejando que esa persona le afecte doblemente. Sigue siendo, oiga eso lo que voy a decir, sigue siendo esclavo de esa persona. Usted sabe que el amor crea vínculos. Cuando usted ama a alguien, esa persona está en el corazón suyo. Pero resulta que el odio también crea vínculos. Cuando usted odia, esa persona también está en su corazón. También está en su corazón. Así como una persona muchas veces puede sentirse, voy a utilizar esta palabra, atada a otra por amor, el odio también ata a la otra persona. Y la única manera de poder liberarnos de ella es o le perdonas o le perdonas. O te tocará toda la vida, vivir para ella. Vivir para el odio que sientes por esa persona. Si bien es cierto que el perdón es un mandato de Jesús y es condición necesaria para la libertad interior y para la sanación interior, el perdón trae también muchos beneficios psicológicos, de tal manera que si una persona no perdona por ser creyente, por lo menos tiene que hacerlo por salud mental. Lo necesita, porque el odio desequilibra y produce mucha afectación en los órganos del cuerpo. El odio debilita mucho. El odio deja frágil organismos del cuerpo. Y por eso hay gente que ha vivido para odiar y cuando vienen a ver están afectados o del corazón, del hígado, del páncreas, porque todas esas cosas que son productos de la vida del espíritu tienen afectación sobre la vida física. No ve que las dos realidades están estrechamente unidas. Por eso Jesús, que sabe de eso, que es un maestro de eso, y que él mismo tuvo que echar mano del perdón para poder entregar su vida y morir con libertad, eso fue lo que le permitió a Jesús poder decir en el momento de la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen, son ignorantes, yo no los voy a condenar por esto. Jesús, que es maestro del perdón, nos dice a nosotros que la posibilidad de poder vivir verdaderamente en libertad la vida es mediante el perdón al prójimo. Si no hay perdón,
no hay posibilidades de libertad interior. No hay posibilidades de que usted pueda ser feliz nunca, de que usted pueda construir su futuro nunca. Además, porque Jesús sabe muy bien que la venganza al final no produce el efecto esperado. Porque hay gente que cree, dice, yo necesito vengarme, y finalmente toma venganza. Pero cuando toman venganza se dan cuenta de que la herida no sanó, que el dolor no cesó, que sigue ahí, que la rabia sigue ahí, que el dolor sigue intacto. No produjo efecto. La venganza no tiene capacidad para sanar absolutamente nada. Por eso Jesús dice, no eches mano de ese recurso, que yo te lo aseguro, de que por ahí no vas a lograr el efecto de lo que tú estás buscando. No lo vas a lograr. Señor, pero ¿y entonces qué hago? Tienes que perdonar de corazón a tu hermano. Señor, pero si lo voy a recordar siempre, no importa. Yo no te estoy diciendo que lo olvides. Perdonar no es olvidar. Perdonar es que eso ya no te afecte a ti. Perdonar es que eso ya no tenga incidencia sobre tu vida. Perdonar significa que eso ya te puede a ti dejar vivir en libertad. Que tú te liberes de la otra persona. Que tú te liberes del recuerdo. Es más, que te liberes de ti mismo. Sin la necesidad del perdón, proviene de las cosas que tú has hecho, de las equivocaciones que tú has tenido en la vida. Hay gente que cree que puede vivir odiando, y creen que pueden rezar odiando. Y no es eso. Porque si nosotros le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados y se lo decimos en el Padre Nuestro todos los días, perdona nuestras ofensas, Jesús dice, pues bien, ustedes le piden a Dios perdón por la multitud de sus pecados. Ustedes tienen también que ser capaces de perdonar a los otros. Que haya una desafección en aquello que ocurrió. Que tú seas capaz, porque al final de la película de la que yo les estaba hablando, de Contracara, cuando finalmente John Travolta, el policía protagonista, se va a hacer la nueva cirugía de trasplante de rostro, el cirujano le pregunta y le dice, la cicatriz que tiene ahí, ¿qué hago con ella? Y él le dice, hágale la cirugía plástica, bórrela. Es eso, de que al final uno sea capaz de liberarse. Usted necesita libertad interior o no. ¿Usted quiere ser feliz o no? ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cómo cree usted que eso será? Que porque usted lo quiere, que tengo derecho a ser feliz. Usted podrá tener todo el derecho a la felicidad. Pero si usted se da la libertad de odiar, feliz no va a ser nunca. Nunca lo va a hacer. ¿Y sabe por qué? Porque ha permitido que otra persona le robe esa posibilidad. Miren, se lo voy a decir así. Cuando usted odia a alguien, esa persona es dueña del corazón suyo, gobierna el corazón suyo, manda sobre su corazón. Por eso Jesús, cuando Pedro le pregunta acerca del perdón, ¿cuántas veces tenía que perdonar? Si 7 veces. Jesús le dice, no, 7 veces no, 70 veces 7. Es decir, tu perdón tiene que ser pleno. Pleno, tu perdón tiene que ser perfecto. Cuando usted recuerde, vea a la otra persona que le hizo daño, usted sea capaz de decir, no me importa ya. Ya no me afecta, ya no me duele, ya no me roba la paz. Soy capaz de volver a reír. Soy capaz de mirar la vida con esperanza, el futuro con muchísima alegría. Ya tú no eres dueño de mí.
Por eso algunas personas cuando viven la experiencia del engaño en sus relaciones afectivas, una de las preguntas que se hacen es: ¿y cómo hago yo si esto me está doliendo? Y de pronto se les ocurre que la mejor manera de poder solucionar el asunto es: pues le voy a hacer lo mismo para que lo sientan. Y lo hacen. Pero finalmente se dan cuenta de que se sienten peores por haberlo hecho, y la herida no sanó y el dolor no se detuvo. La venganza nunca ha sido remedio para el daño infligido. Solo el perdón. Pero también es verdad que ese perdón solo se consigue de rodillas delante de Dios. Cuando uno es capaz de abrirle el corazón y de decirle: solamente en ti esto es posible y lo voy a lograr, porque todo lo puedo en ti, Señor, que me fortaleces. Amén.